Abran sus Biblias en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 35. Continuamos con nuestra serie en Hechos titulada Hechos, los inicios de la iglesia. Hemos titulado al sermón del día de hoy, Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Vamos a leer una porción larga, pero es importante que podamos tener un panorama completo de lo que pasó o de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para que nuestras vidas sean edificadas, el nombre de Cristo sea exaltado y podamos avanzar a una vida de santidad. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 15. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia
escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hombres, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Pasaje largo, extenso, pero que nos permite tener una idea de lo que estaba pasando. Si leíste tú con detenimiento ahí en tu Biblia o fuiste siguiéndonos en las pantallas, te pudiste dar cuenta de que hay un problema, hay una solución a ese problema, hay una resolución que se dio a conocer y la iglesia respondió al final con mucho gozo. El evangelio estaba corriendo como un río desbordante por toda la región de Asia Menor. La conversión de los gentiles, personas que no eran judías, iba en aumento cada vez. Los planes de Dios estaban fluyendo de acuerdo a la soberana voluntad que Él tenía para la vida de cada persona. En cada ciudad que Pablo y Bernabé habían visitado en Asia Menor, Dios hizo algo precioso. Salvó gente. Salvó almas, las rescató del infierno. Llevó del cautiverio a la libertad a personas que estaban esclavizadas. Pero no solamente hizo eso, sino que también estableció iglesias. Iglesias donde estas almas tendrían que ser equipadas, iglesias donde estas almas tenían que ser edificadas, confrontadas, animadas, a que perseveraran en la fe, a que no desmayaran a consecuencia de las tribulaciones, ¿recuerdan? Fueron las últimas palabras que el apóstol Pablo y Bernabé, después de que regresaban a Antioquía, les dijeron a estos hermanos: perseveren en la fe. Dios había levantado también líderes y ancianos que pudieran estar velando por la vida de ellos. Al llegar a Antioquía, dice que Pablo y Bernabé relataron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos a todos estos gentiles. Y algo precioso, algo hermoso que relatan ellos es cuando dicen que el Señor había abierto la puerta de la fe para que los gentiles pudieran
creer. Pero junto con esa creciente en la iglesia, junto con el aumento de más cristianos, la iglesia comenzó a tener una persecución, pero ahora la iglesia estaba siendo perseguida desde adentro. No tardó en manifestarse la inconformidad de muchos nuevos creyentes en la iglesia. Es muy probable que haya llegado a sus oídos, a los oídos de estos nuevos creyentes, que ahorita los vamos a ver, y cual Lucas los identifica como judaizantes o fariseos que habían creído. Estos hombres, es muy probable que había llegado a sus oídos que el evangelio se estaba expandiendo por toda aquella región, y cómo cada vez más gentiles, más gente que no era judía, más gente que no estaba acostumbrada a las costumbres judías, que no abrazaban la ley de Moisés, estaban convirtiéndose al Señor, estaban siendo salvadas por Él. Esto comenzó a lo mejor a hacer ruido en sus vidas, así que emprendieron un viaje para ver qué es lo que estaba pasando. Estos judíos que habían creído en Jesucristo, que habían aceptado al Mesías, les hizo ruido el que muchos gentiles se estuvieran convirtiendo. Pero la motivación de su corazón al por qué visitar a los hermanos en Antioquía no era una motivación correcta. No era una motivación, por ejemplo, la que tenía el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, que le dice: yo no los conozco, pero yo tengo muchas ganas de ir a conocerlos a ustedes para que nuestra fe sea animada, para impartirles algún don espiritual. Estos nuevos creyentes no tenían esa motivación. No había un deseo en su corazón de decir: vamos a conocer a nuestros nuevos hermanos, invitarlos a comer, pasar un tiempo lindo con ellos. La motivación de ellos era algo torcida. Estos hombres no querían conocer ni visitar a estos nuevos hermanos, sino que llegaron con un espíritu medio belicoso a perturbar las almas y las vidas de los nuevos creyentes. Estos hombres tenían algo en su mente, algo en su corazón, que dictó su viaje. Ellos no podían creer que los gentiles fueran aceptados como hijos de Dios por el simple hecho de haber creído en Jesús. Estos hombres tenían un problema. No querían reconocer a los nuevos creyentes gentiles como sus hermanos en la fe. Estos hombres no podían formar parte de la iglesia si no estaban dispuestos a someterse y abrazar ciertas costumbres judías. Estos hombres empezaron a traer una nueva enseñanza, algo que no se había escuchado. Y cuando los nuevos creyentes empezaron a escuchar a estos hombres, dice la Escritura que su corazón se empezó a angustiar y hubo mucha tristeza en ellos. ¿Por qué? Porque estos nuevos creyentes no habían sido criados en la ley de Moisés, y su experiencia espiritual a partir de su conversión era totalmente satisfactoria en poner su fe en Cristo Jesús. Pero para estos hermanos judíos, fariseos, para ellos no era suficiente Cristo Jesús. Estos hombres que habían encontrado su libertad en Cristo Jesús, que habían encontrado una libertad del legalismo, e incluso que habían encontrado una libertad del legalismo y del ceremonialismo de sus propias religiones, porque fueron convertidos al Evangelio. Ahora se estaban encontrando con gente dentro de la misma iglesia, las cuales
no estaban de acuerdo con su conversión. Así que era necesario traer cierta claridad a los hermanos de esta nueva enseñanza que se estaba trayendo. ¿Cuál es el problema que encontramos? La libertad que Cristo había traído a los hermanos gentiles y que estaban gozando ahora de esa libertad, la pureza del evangelio se vio afectada. Había una amenaza que estaba llegando a la iglesia naciente en Antioquía. Estos hombres que por mucho tiempo habían escuchado la gracia de Dios predicada por Pablo y por Bernabé, ahora estaban escuchando una nueva enseñanza. Algo que nunca habían escuchado, pero algo que perturbó por completo su corazón. En los primeros versículos, nosotros encontramos a dos personajes que interactúan entre sí. Encontramos a los judaizantes que tenían esta enseñanza errónea, pero también encontramos a un Pablo y Bernabé que hicieron frente ante esta nueva enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza que se estaba enseñando, que se estaba proclamando? Nosotros la podemos ver en el versículo 1 y en el versículo 5. Estos hombres, al ver a los nuevos cristianos, proclamaban esta verdad, falsa verdad, pero ellos creían que era su verdad. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Los judaizantes no estaban de acuerdo ni querían aceptar estos nuevos creyentes. No estaban de acuerdo con que simplemente por la pura fe es que los hombres que nunca habían conocido la ley de Moisés ahora fueran considerados coherederos juntamente con ellos de todas las promesas que Dios había dado para la iglesia. Estos hombres no estaban de acuerdo en que estas nuevas personas no formaran parte de la iglesia. No cabía en su forma de pensar que todas aquellas personas que en un momento de su historia eran considerados como perros, ahora les tenían que llamar hermanos. No cabía en su forma de pensar aquellos hombres a los cuales era inmundo, era algo pecaminoso juntarse con ellos. Ahora tenían que aceptarlos, amarlos y convivir con ellos porque habían reconocido en Jesucristo a su único Salvador. No estaban de acuerdo, no cabía en sus mentes. Para estos hombres la simple idea de que formaran parte de la comunidad cristiana venía a traer una afectación a sus vidas. Porque estos hombres celosos de sus costumbres judías dijeron, si nosotros nos juntamos con estos hombres que no conocen la ley, que no abrazan nuestra cultura, el judaísmo se va a acabar. Nuestras costumbres, van a desaparecer si nosotros nos hacemos y empezamos a juntarnos con estos hombres. Eso no es posible. Todos estos hombres, aunque han creído en Jesús, lo han aceptado como el Mesías prometido. Estos hombres permanecían, todavía siendo unas personas legalistas y que no admitían la salvación de los gentiles sin las prácticas de la ley. Era una nueva enseñanza, algo diferente. Pablo, según los estudiosos, dicen que el primer viaje duró de 4 años, de 3, 4 años. Imagínate 4 años tú escuchando de la gracia de Dios, de la gracia, de la libertad que Cristo vino a darnos. Y de repente se para alguien y te dice, tu fe en Jesús, es buena, pero no es suficiente, te han engañado todo este tiempo.
Ahora lo que tienes que hacer para ser realmente salvo, tienes que circuncidarte. Fíjate, la manera de pensar de estos hombres la resumí de esta manera. Todo aquel hombre que haya escuchado el Evangelio de Jesucristo y que haya respondido con fe y con arrepentimiento, debe agregarle a su conversión dos cosas. Tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que realmente tu salvación pueda ser salva. Miren, la mayoría de nosotros tenemos o pertenecemos a algún club, ¿no? A Sam's Club, a City Club. Todos te piden todos te piden membresía. Si tú no presentas tu membresía, no te vende, ¿verdad? ¿Qué pasaría? O algunos forman parte de algún club deportivo. ¿Qué pasaría si después de que tú haces el pago por toda tu inscripción, te toman tu foto, te dan tu credencial, después de tiempo te dicen, ¿sabe qué, señor? Nos equivocamos, no es suficiente, ahora usted nos tiene que dar algo más para poderlo aceptar nosotros como miembro de nuestra asociación? Lo primero que diríamos es, ¿por qué? Si ya tengo tiempo gozando de estos privilegios o gozando de estos beneficios que me dan el ser parte de este club, porque es que ahora tú me dices que después de tiempo yo tengo que agregarle algo más para ser miembro. Es lo mismo que estaba pasando. Estos hombres querían agregarle algo más a la membresía de la iglesia naciente. Miren, nosotros como iglesia abrazamos algo. Nosotros abrazamos la membresía de la iglesia. Hay miembros en la iglesia, hay congregantes en la iglesia y hay visitantes en la iglesia. Nosotros abrazamos la membresía de la iglesia como un cuidado pastoral, un cuidado mutuo entre nosotros. Pero aunque nosotros pedimos que la gente, ¿verdad?, los hermanos que se quieren integrar, tomen dos cursos, el curso PDC y el curso Explorando el Cristianismo. ¿Por qué? Porque queremos que conozcan quiénes son. ¿Quiénes somos, nosotros? Queremos que conozcan las doctrinas a las cuales nosotros abrazamos. Pero sería un error de parte de nosotros decir que si tú no tomas esos cursos o que te son necesarios esos cursos para ser salvo. Dios nos guarde de cometer esa burrada. Es como decirles, hermanos, si tú no tomas el curso, entonces muy probable es que tú no seas cristiano. Eso es un error. Porque entonces yo le estoy agregando a la salvación que Cristo trajo. Eso es el problema que estaban causando estos hombres. Estaban haciendo insuficiente la obra de salvación en Cristo Jesús. Estos hombres querían que todos los nuevos creyentes se circuncidaran, que pasaran por ese proceso de circuncisión del prepucio, algo que Dios le había establecido a Abraham cuando le dio la promesa del pacto. Los hombres tenían que ser circuncidados y tú lo puedes ver en Génesis, en Éxodo, capítulos 17 y capítulo 12 respectivamente. Pero estos hombres olvidaron algo. Cuando el Señor dio la instrucción acerca de la circuncisión, obviamente al principio sí fue algo físico, pero la intención que Dios tenía acerca de la circuncisión era algo totalmente diferente. Él estaba apuntando a que los hombres circuncidaran el prepucio de su corazón. Esa era la intención que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera acerca de la circuncisión. Pero estos hombres se sentaron simplemente en un acto físico donde ellos tenían que ser circuncidados, pero Dios tenía otra cosa en mente. Él quería que el pueblo de Israel fuera circuncidado en su corazón, que fuera circuncidado de la iniquidad, de la infidelidad que tenían, de la hostilidad que hacían en contra de Dios, de su orgullo, de su altivez de espíritu, de la idolatría en la cual estaban viviendo.
de vivir vidas hipócritas, de vivir vidas de un falso arrepentimiento. Estos hombres no entendieron de qué se trataba, pero se centraron simplemente en que los hombres tenían que circuncidarse. Y lo segundo que estos hombres querían, lo vemos en el versículo 5. No solamente era la circuncisión, sino era el guardar la ley, guardar ciertos requisitos. La ley está compuesta por tres leyes, las leyes morales, que esas leyes siguen vigentes al día de hoy. Los 10 mandamientos siguen vigentes al cumplimiento del día de hoy. Pero también estaban las leyes civiles y las leyes ceremoniales, las cuales ya estaban anuladas con la venida de Cristo. Pero estos hombres querían que continuaran esos rituales. Querían que guardaran esas cosas. Así que el problema, mi hermano, se volvió algo muy serio. Muy serio, porque esta enseñanza que estaban trayendo estos hombres para poder participar de la salvación que Cristo había traído, ellos querían que primero se incorporara la gente a Moisés, que abrazaran más a Moisés que lo que Cristo había hecho. Y el problema que estos hombres estaban presentando es algo muy sutil. Te voy a decir por qué. Porque en ningún momento negaban o excluían la fe. Siempre dijeron, sí creíste, bien, pero a tu fe le hace falta algo. Nunca quitaron la fe ni dijeron, bueno, haz estas obras para que seas salvo. Ellos dijeron, abraza tu fe, pero a tu fe agrégale algo más. Y eso no está muy distante de lo que hoy vemos en la iglesia tradicional. Sí es necesaria la fe, pero no es suficiente la fe. Tienes que hacer algo más. Este problema es algo serio. Pero si tú me acompañas al capítulo 11 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que este problema no era algo nuevo. Este problema de los judaizantes y de la aceptación de los nuevos creyentes no era algo nuevo. Los judíos ya habían sentido un recelo. Cuando Pedro fue después de la predicación del Evangelio a Cornelio, nosotros encontramos en el versículo 2 del capítulo 11 que dice que cuando Pedro subió a Jerusalén a contarles todo lo que Dios había hecho, dice que estos hombres, ¿qué? Les reprocharon a Pedro y le dijeron, tú entraste en casa de incircuncistos y comiste con ellos. No era algo nuevo, el problema ya existía. Pero a la vista de los judaizantes, yo me imagino que han de haber dicho, no es lo mismo una familia que muchas iglesias. Entonces a Cornelio aquí, ¿verdad? Lo mantenemos tranquis, no te alborotes. Lo tenían dentro de la región de ahí, ¿verdad? Donde ellos estaban. Pero ¿qué iban a hacer con todas estas iglesias llenas de gentiles que Pablo y Bernabé habían establecido? El temor de esta gente, mi hermano, era que sus tradiciones se fueran a desaparecer y que el cristianismo arrasara con el judaísmo. No querían eso. ¿Cómo es que respondió Pedro ante ese problema? La amenaza, mi hermano, es algo severo. Es algo severo porque atenta contra nuestras propias vidas al día de hoy. La enseñanza que estos hombres tuvieron ese día, si el apóstol Pedro, Santiago, Pablo, Bernabé, no se hubieran levantado y traer una explicación y traer qué es lo que Dios realmente quería,
eso hubiera traído un serio problema para nuestro cristianismo hoy en día. Porque si esa enseñanza hubiera prevalecido, al día de hoy estaríamos tú y yo haciendo cosas extrañas, como en muchos lados. Ahorita hay una corriente así medio judaizante también que quieren hacer que te metas otra vez a los ritos cuando ya no aplica eso. Sería algo severo, algo problemático el que no se hubiera resolvido ese problema. La pregunta es cómo hubiéramos respondido tú y yo. Si hubiéramos escuchado eso, ¿qué hubiéramos dicho? A mí me llama mucho la atención del apóstol Pablo. Si tú revisas en el versículo 2, dice que al escuchar ellos esta enseñanza, dice, Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión con ellos. Un debate no pequeño, creo que dice la 60. En palabras mexicanas, se armó el gordo. Se armó un broncononón en serio. No fue una discusión de un día, no creo que haya sido de un día, ha de haber sido de una constante batalla de estar tumbando esa enseñanza. Pero algo que vemos en Pedro y en Bernabé es un celo por la pureza del evangelio. Durante tiempo ellos habían estado enseñando, ¿verdad?, la libertad en Cristo, y ellos al escuchar ahora esto dicen, no. Aquí algo anda mal. Aquí algo no nos cuadra con lo que nosotros hemos entendido, con lo que nosotros hemos enseñado. Es más, Pablo podía decir, oye, es con lo que el Señor Jesucristo a mí me reveló del Evangelio. No concuerda eso. Hubo tal problema que estos hombres se levantaron en armas porque esta enseñanza de los judaizantes estaba atentando contra la pureza del Evangelio. Estaba en contra de toda la libertad que Cristo había ganado en la cruz del Calvario, y aceptar esa enseñanza daba pie a que entonces se aceptara que la obra de Cristo era insuficiente para la salvación de nuestra alma. Y ellos no estaban de acuerdo con eso. No lo iban a permitir. Porque eso iba a traer una afectación. Este pasaje yo creo que marca una diferencia de todo lo que viene. Porque la manera de predicar, si no se hubiera resolvido ese problema, la manera de enseñar o de haber predicado el Evangelio hubiera sido totalmente diferente. Ya no iba a ser nada más por gracia, sino ahora teníamos que agregarle algo más. Por eso digo que nos hubiera afectado también a nosotros, porque nos hubiera llegado un evangelio con una enseñanza rara. Así que Pablo y Bernabé se levantan en armas. ¿Sabes por qué? Porque ellos formaban parte de la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo, dice Timoteo, que es columna y sostén de la verdad. Él había recibido el evangelio de la gracia por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ve cómo lo dice en 1 Corintios capítulo 7, 18 y 19. ¿Fue llamado alguno circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ve el versículo 23. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Los judaizantes querían pervertir y torcer el evangelio, pero también querían perturbar el alma de los nuevos creyentes. Y Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo. Si regresas conmigo a nuestro pasaje, dice el pasaje en el versículo 2 que fue entonces tanta la discusión y el debate con estos hombres que la iglesia de Antioquía determinó que Pablo y Bernabé
subieran a los apóstoles a Jerusalén para tratar este asunto. La cuestión era algo doctrinal. Era una doctrina fundamental de la fe cristiana. Y los apóstoles tenían que tomar partida en el asunto para no tener una afectación de lo que se había hecho. Así que entonces Pablo y Bernabé toman el problema, fueron enviados con otras personas mismo de ahí de Antioquía y llegan entonces a Jerusalén. Y del versículo 6 hasta el versículo 21, nosotros encontramos a Pablo en Jerusalén exponiendo este serio problema que estaba atentando al evangelio, y lo presentó a la iglesia para que la iglesia pudiera traer una solución. ¿Por qué Pablo lo tuvo que haber? ¿Por qué Pablo hizo eso? Él tenía la autoridad, ¿verdad? Él también era un apóstol, pero estaban los demás apóstoles y subió a ellos también. Algo significativo en cómo Lucas presenta la manera en cómo se resolvió el problema a la amenaza es que dentro de todos los que estaban en el debate, porque ve versículo 7, versículo 6, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron a considerar este asunto y después de mucho debate, la cosa no fue sencilla. Aún los mismos apóstoles tuvieron su debate profundo, ¿verdad? Ahí. Pero estaban los pilares de la iglesia. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Pablo. Estaban los pilares de la iglesia para solucionar este problema. Y estos hombres iban a tomar una decisión, iban a traer una respuesta de soporte decisivo y firme que proveyera la base sobre la cual descansa la salvación por gracia. De hecho, esta doctrina de solo gratia o solo gracia es algo que gritó Martín Lutero hace 500 años. El problema que se presentó fue la salvación es por la gracia de Dios o la salvación viene por las obras. Ese es el problema. Y la manera en como Lucas, narra que se desarrollan el desenlace de esto, lo hace de tres maneras. Presenta tres argumentos. Presenta a Pablo trayendo un argumento fundamental. Presenta a Pablo y a Bernabé trayendo otra verdad de lo que ellos habían visto. Y presenta la intervención de Santiago o Jacobo. Este Santiago del cual se está hablando en este pasaje es el hermano del Señor Jesús. Este Santiago del cual vamos a leer ahorita es aquel que escribió la carta que lleva su nombre, la carta de Santiago, que después vamos a ver. Pero ve la manera en cómo Pedro ataca el problema. Ve conmigo en el versículo 10. Imagínate en tu mente todo el debate, voces gritando por todos lados, la salvación es por la gracia, no, los hombres tienen que cumplir la ley, no, los hombres se tienen que circuncidar y otros, no, es por la gracia de Dios. Gritos, ¿verdad? Hay un debate, uno sacando toda su teología ahí que habían aprendido del Señor Jesucristo, hasta que se levante el apóstol Pedro y dijo esto. Versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estos hombres que pretendían que los gentiles se circuncidaran y que guardaran la ley, estaban tentando a Dios al demandar de Dios algo que Él no había pedido de los gentiles.
Dios eso lo había pedido de los judíos. Y ellos le estaban diciendo, Dios, te equivocaste. Esto que nos pediste a nosotros es también para ellos. Lo que le están diciendo es, Señor, la regaste gacho con Cornelio. No lo tenías que haber salvado. Porque no se ha metido este proceso de la ley, no se ha circuncidado, Señor. Su salvación no es válida. Te equivocaste, Dios. Pedro les está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tientas al Señor? ¿Por qué quieres poner en ellos un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron soportar? Ve la respuesta que él da. Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Dios había establecido la justificación por medio de la fe sin la necesidad de las obras de la ley, de modo que cualquier intento de querer retomar la ley, de querer tomar las prácticas de la ley, era un acto de completa rebeldía en contra de Dios. Era volverse en contra de lo que Dios ya había determinado. Cuando tú y yo, mi hermano, le queremos agregar algo a nuestra fe, estamos yendo en contra de Dios. Somos personas obstinadas y rebeldes, que no hemos entendido la salvación por la gracia del Señor. Queremos agregarle algo más. Cristo, déjame ayudarte, porque no creo que la hayas librado conmigo. Soy muy pecador. Romanos capítulo 3, del versículo 20 al versículo 24, Pablo trae esta explicación de cómo por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, sino que Dios ha manifestado su justicia por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, todos los hombres son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Y esta doctrina de la salvación por gracia, Pablo la vuelve a repetir en Gálatas capítulo 2, versículo 16, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos hombres estaban llegando a una conclusión. No es necesario la ley, no es necesaria la circuncisión para que realmente seas salvo. Dice el doctor Miguel Núñez, la gracia excluye la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a su salvación. La gracia de Dios excluye toda posibilidad de que tú y yo podamos hacer algo para nuestra salvación. Pero el versículo 10 y el versículo 11, aunque es el tema medular de todo el pasaje completo, el que Pedro haya dado esta respuesta es porque antes dio unas bases. ¿Por qué es que él dijo que creemos que somos salvos por la gracia de Dios? ¿Por qué es que él dijo es porque les impones un yugo? Porque Pedro, antes de eso, puso una base preciosa. Fíjense, versículo 7. Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días, ¿quién escogió? ¿Qué dice ahí? Léanle, versículo 7. De Hechos 15, 7. Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió a los gentiles para que escucharan
y oyeran el Evangelio. Dios escogió a los gentiles. Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae a Él. Dios atrae a sí mismo las almas que Él va a salvar. Pedro le está diciendo, señores, ¿quién les compartió a ellos? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Ustedes? O sea, Pablo, Bernabé, Pedro tomó la iniciativa. No, les dice, señores, Dios decidió que ellos escucharan el Evangelio. Versículo 8, no solamente eso. Fue la decisión de Dios, versículo 8, de darles el Espíritu Santo como sello de la promesa. Una vez más, Dios que conoce el corazón, les dio. En Efesios nosotros encontramos que hemos recibido el sello de la promesa del Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia y que es ese Espíritu Santo el que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Entonces dice, no solamente Dios escogió, Dios lo selló. Versículo 9, fue Dios el que no hizo distinción entre ellos y nosotros. Nosotros somos egoístas, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros sí somos sangrones, perdónenme, nosotros sí somos payasos. No nos juntamos con todos, aunque sean de la misma iglesia. Tristemente, ¿verdad? Aunque nos dé risa, tristemente, así somos. Somos sangrones, somos payasos. Ay, ¿cómo voy a juntar con él? Ay, ¿cómo voy a comer con ellos el domingo? Ay, no, ¿cómo, verdad? Cruz. Y no el Cruz Azul, ¿eh? Dice, Dios no hizo distinción. Pedro digo, o sea, ¿somos mejores nosotros que ellos? ¿Sabes dónde aprendió eso Pedro? Con Cornelio. Pedro mata y come. No, Señor, ¿cómo voy a comer yo eso? Pedro mata y come. No, Dios, no. No sabes quién soy, Señor. Se te olvida que soy judío. Pues, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? Pedro entendió y dijo, Él no hace acepción de personas. Pero eso a nosotros, mi hermano, ni nos va ni nos viene. Nosotros seguimos siendo acepción de personas, ¿verdad? A nosotros nos vale. Pero él dice, vean, fue Dios. Dios no les hizo el fuchi como ustedes le están haciendo a ellos. En el mismo versículo 9, fue Dios quien les dio el don del arrepentimiento. Fue Dios quien purificó por la fe sus corazones. Señores, ¿quiénes son ustedes? Es lo que le está diciendo Pedro. ¿Quiénes son ustedes para imponer un yugo cuando Dios ha sido desde el inicio quien ha tomado la iniciativa de todo esto? Fue Dios quien llevó la maldición de la ley y rompió todo yugo de esclavitud. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, les dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Lleven mi yugo. Ya no lleven ese yugo de esclavitud. He sido Dios. La segunda intervención la hace el apóstol Pablo y Bernabé en el versículo 12. Y algo que es chistoso que vi, si tú ves, ahora Lucas en la narración invierte. Siempre escribió Pablo y Bernabé, pero ahora dijo Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Bernabé era conocido ahí con los judíos. Bernabé había salido de ahí con Pablo. Entonces, Bernabé tenía más pesillo ahí, ¿verdad? Tenía sus contactos. Yo me imagino que él había visto Pedro y Juan y todo, le ha dicho, Bernabé, ¡qué padre, qué hermoso! Acuérdense, Bernabé fue quien vendió el terreno. Es ese Bernabé. Dice que escucharon a Bernabé. Y Bernabé les cuenta
todos los milagros y los prodigios que Dios había hecho y en ese viaje misionero, cómo Dios estaba agregando a su iglesia, salvando almas, cómo había sido Dios quien había abierto la puerta del evangelio. Si el testimonio que presentaron Bernabé y Pablo ponía de manifiesto la extensión de la obra entre los gentiles sin la necesidad de circuncidarse. Pablo y Bernabé eran testimonios fieles de no es necesario lo que estos hombres están diciendo, porque durante años hemos visto cómo gente se ha convertido. ¿Se acuerdan cuando Bernabé llegó a Antioquía la primera vez? Que dijo, la gracia de Dios se vio en ellos. Era visible la gracia de Dios. ¿Se habían circuncidado? ¿No? ¿Estaban guardando la ley? No. Les estoy diciendo, señores, ¿cómo es que quieren que tomemos eso? La tercera intervención la hace Jacobo o Santiago, el hermano del Señor Jesús. Y la manera en cómo él lo hace, Pedro tomó su testimonio, por así lo podemos llamar así, lo que él vio, lo que él vivió, de lo que él fue testigo. Bernabé y Pablo igual agarraron su testimonio y dijeron, definitivamente. Santiago hizo otra cosa. Santiago apeló a las Escrituras. Santiago dijo, señores, esto ni se le ocurrió a Pablo, ni se le ocurrió a Bernabé, ni es una onda de Pedro. Esto de que los gentiles sean salvos por la gracia de Dios es algo que nació en la mente y en el corazón de Dios desde hace muchos años. ¿Ve cómo lo dice? Versículo 14. Les dice, hermano, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y esto concuerda con las palabras de los profetas. Esto concuerda con lo que Dios mismo ya había escrito tiempo atrás. Y él empieza a citar al profeta Amós en el capítulo 9, versículos 12. Y empieza a hablar cómo es que Dios iba a restaurar un tabernáculo donde todos los hombres, incluyendo los gentiles, iban a ir a buscarlo. La Escritura ya había profetizado, vean ahí, vayan si quieren a Amós, capítulo 9. Amós son de esos profetas que las hojas las tienes que así como que ir cuidando, porque si tú no sabes dónde está Amós, está en el Antiguo Testamento, forma parte de los profetas menores. Versículo 11. Y en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, tomaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posición, fíjate, el remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. La palabra había establecido la salvación por gracia. Así que Santiago, después de traer esto, concluye con esta afirmación, versículo 19. Por tanto, hermanos, yo opino que no molestemos, yo opino que no fastidiemos, yo opino que no hostiguemos, y yo opino que no estorbemos, todo eso significa la misma palabra, a los que de los gentiles se han convertido, que se han olvidado de sus dioses ajenos y que se han vuelto al Dios vivo y verdadero. Yo opino, no los molesten. Porque la salvación que se da para los gentiles es a causa de la gracia del Señor Jesucristo.
El debate, mi hermano, había llegado a su fin. La aflicción y la angustia que se había generado en el corazón de los gentiles por esta imposición de estos judaizantes se estaba terminando. Estaba llegando a su fin esto. La salvación, no solamente de los judíos, sino de todos los gentiles, era única y exclusivamente por la gracia del Señor. No había nada más que hacer. No había nada más que agregar. La obra de redención efectuada por Jesús estaba completa. Solo Él podía haber hecho la obra necesaria para que la humanidad y el hombre ganara el favor de Dios. El favor de Dios tú y yo lo ganamos por Cristo. No es por algo que hagamos, no es por algo que dejemos de hacer. El Cristo ganó el favor de Dios para nosotros. Solamente Cristo pudo satisfacer la ira del Padre. Solamente Cristo pudo aplacar la ira del Padre. En la cruz Él gritó: consumado es, completo está, la deuda está cubierta, la deuda está saldada, no hay más que hacer. Es lo que esto Santiago estaba diciendo. Pero algo peculiar es que dice: no hay nada que hacer para la salvación, es por gracia, pero en versículo 20 dice: pero hay que escribirles algo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que Santiago escribe y les dice: bueno, necesitamos 4 cositas? Hagan 4 cosas por nosotros. Absténganse de las cosas contaminadas por los ídolos. Absténganse de la fornicación. Absténganse de lo estrangulado. Absténganse de todo aquello o de todo de sangre. ¿Qué significa eso? Pregunta. Como mexicanos, ¿cuál es la práctica más común para relacionarnos con los hermanos? Tú velo, te invito a desayunar. Oye, quiero platicar contigo, ¿por qué nos vamos a cenar? Oye, ¿quieres platicar conmigo o cenar? Las dos, ¿verdad? Oye, a ver qué día nos vemos para tomarnos un café. Nos podemos ver sin tomarnos un café también. Pero hay una tendencia a la comida, ¿verdad? Nos encanta la comida. De estas 4 cosas que ellos pidieron que se abstuvieran, 3 cosas tienen que ver con la comida. ¿Qué estaba pasando aquí? Fíjense. Santiago dijo lo siguiente: la salvación es por gracia. No hay nada que hacer. La ley ni la circuncisión es necesaria para nuestra salvación. Entonces los gentiles dijeron: gracias. Los judíos posiblemente se agüitaron, le dijeron: sí, pero bueno. Pero Santiago, siendo un hombre sabio, prudente, dijo: pero ¿cómo le van a hacer con la convivencia? Porque es necesario convivir. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, hermano. Es necesario. Ya quítate de ser chocante, por favor. Es necesario convivir con los hermanos. Y dijo Santiago: ¿cómo le vamos a hacer? Porque estos hombres pueden abusar de la gracia y llegar con los gentiles a comer, y los judíos, pueden llegar los gentiles a comer con los judíos y los judíos decir: pero yo no como eso. Eso fue dedicado a los ídolos. Oye, los judíos no comían un animal si no era desangrado por completo. O sea, toda la sangre tenía que escurrir. Lo que Santiago vio a futuro es, dijo: aquí hay que cuidar la unidad de la iglesia. Tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. La libertad que nos da Cristo no nos excluye de los demás que opinan diferente que a ti. Y por favor, no te sientas la última Coca-Cola del desierto. No lo eres. Santiago estaba preocupado por la comunión entre los hermanos y apeló a la conciencia de los gentiles. Les dijo: por amor a ellos,
por amor a ellos. Cuídense de lo sacrificado a los ídolos. Por amor a ellos, no coman animales que están muertos por estrangulación o porque estuvieron ahogados. Por amor a ellos, no se coman la moronga. Es lo que estoy diciendo, no se coman la sangre. Y esto de la moronga, de la sangre, Dios lo había hablado ya tiempo atrás, ¿verdad? Digo, por amor a ellos, por su conciencia. Cuídense de eso porque la comunión se tiene que dar. Son un solo cuerpo. Y la segunda cosa que les piden es absténganse de toda fornicación. Esta palabra fornicación es la palabra porneia, que se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual, prostitución, pornografía, orgías, incesto, masturbación, homosexualidad, lesbianismo, lujuria, adulterio, relaciones antes del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Absténganse de todo eso. Fíjate. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Versículo 28. 1 Corintios 10, 28. Dice así. Pero si alguien os dice, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa del que os lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué me ha de juzgar mi libertad? ¿O por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual yo doy gracias al Señor? Lo que está diciendo Pablo es, ¿por qué la conciencia del otro me tiene que juzgar a mí? El Señor es dueño de todo y estoy dando gracias por los alimentos. Versículo 31 es un versículo muy conocido por todos, pero ve el contexto. Entonces, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas motivo de tropiezo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Así, como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo está diciendo aquí es, por amor a ellos, cuídate, no te pasa nada. Es que no pasa nada, pastor, si yo me tomo una cerveza, no te vas a ir al infierno. Pero por amor a los que tienen problemas, no lo tomes. Pastor, es que pues, se me salió una que otra grosería, ¿verdad? Pues por amor a los que no lo dicen, no las digas. Y si las dices, arrepiéntete de tu pecado, ¿verdad? No seas tropiezo. Santiago lo vio muy claro. Por eso dice, es necesario, absténganse de estas cosas. Si ustedes ven en el versículo 29, dice, si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Y con eso voy a terminar porque no voy a hablar de todo el pasaje. Esta resolución que se dio acerca del problema que se estaba dando acerca si la salvación era por gracia o la salvación era por las obras, fue algo que nació en la mente de Dios. Cuando estos hombres deciden escribir la carta que se iba a dar a conocer en todas las iglesias, ve lo que escribe en el versículo 28. ¿A quién le pareció bien todo el acuerdo al que habían llegado? ¿Qué dice el pasaje? Ahí en sus Biblias, ¿qué dice el pasaje?
le pareció bien al Espíritu Santo. Quien orquestó todo, mi hermano, fue Dios mismo. Quien llevó todo el proceso, todo el debate de la mano fue el Espíritu Santo. La iglesia estaba actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. No actuaron en independencia, no actuaron a su libre albedrío. Ellos actuaron bajo la dirección del Espíritu Santo, y aquí vemos una vez más la necesidad de como iglesia y como cristianos estemos buscando la dirección y la llenura del Espíritu Santo para nuestras propias vidas, ¿verdad? La acción del Espíritu Santo condujo a todos los judíos y los gentiles al mantenimiento de la unidad. ¿Sí lo ves? El Espíritu Santo estaba trabajando para mantener la unidad, pero la pureza del Evangelio de la salvación por gracia. Cuando la carta se dio a conocer en todas las iglesias, ve lo que causó. Versículo 31. Cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartió. Imagínate, después de escuchar tanto tiempo que la salvación es por gracia, que haya llegado gente importante a decirles, no es así, te equivocaste. El peso que causó en ellos, la tristeza que causó en ellos, la angustia que causó en ellos. Pero cuando la carta guiada por el Espíritu Santo llegó a sus vidas, si tú lees del 23 al 29, ahí no se explica que la salvación es por gracia. Simplemente Santiago dice, Judas, que es Barsabás, y Silas se los van a comentar verbalmente. Ellos les van a decir lo que llegamos a este acuerdo. Solamente les pedimos, absténganse de estas 4 cosas. Esta carta trajo consuelo y gozo a los hermanos. Y la iglesia fue confortada y exhortada por Judas y por Silas. En los versículos 32 vemos que Judas y Silas, quien también eran profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con ¿un qué? Un largo mensaje. Me imagino que se tomaron el tiempo para hablarles, la salvación es por la gracia de Dios. El pasaje termina trayéndonos también algo hermoso. Versículo 35. Y la palabra del Señor se seguía enseñando y predicando por todos, por muchos y en todos lados. Si el concilio no hubiera dado una respuesta, lo que veríamos del capítulo 16 en adelante, a lo mejor no hubiera sido esto. A lo mejor hubiera sido Pablo regresando a las iglesias de Asia Menor y diciéndoles, ¿saben qué? Pues sí, ¿verdad? Hay que circuncidarse y hay que agregarle a la salvación las obras de la ley. Y con esto quiero terminar. No quiero que lo proyectes en él. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino para serviros los unos a los otros. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Esta es la aplicación.
¿Cómo estás considerando la gracia de Dios en tu vida? ¿Estás abusando de ella para querer hacer lo que se te venga en gana? ¿Malutilizas la gracia de Dios para darle rienda suelta a tus pecados y a tus deseos egoístas? Este mismo Santiago que escribió que la salvación es por gracia, fue el mismo Santiago que escribió una carta que dijo que sin obras tu fe está muerta. No hay algo raro ahí. Oye, ¿por qué Santiago acá dijo que era por fe, que era por gracia? ¿Y por qué acá escribe que no, pues también hay que tener obras? Porque una verdadera fe siempre se va a mostrar en obras buenas. Tú puedes tener obras y no tener fe, y no eres salvo. Pero si tú tienes fe y no tienes obras, entonces no eres salvo. Si tú tienes fe y tienes obras, dice Santiago, entonces tu fe es verdadera. ¿Malinterpretas la gracia de Dios? O sea, eres salvo, pero haces lo que se te pega a tu regalada gana, de lunes a domingo, de lunes a sábado. O sea, ¿vives como se te plazca? Nos es necesario, mi hermano, dar frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que tú y yo dejemos de sembrar para la carne y empecemos a sembrar para el Espíritu. Porque aquellos que siembran para la carne, de la carne van a segar muerte. ¿Cómo estás entendiendo la gracia de Dios para tu vida? La libertad que ahora tienes en Cristo por su gracia, la estás usando también como pretexto para traer juicio y condenación a los hermanos que opinan diferente que tú. Ayer se los dije a los muchachos, ¿verdad? Que tuvieran cuidado, porque en Facebook es muy fácil criticar y condenar a los hermanos que opinan diferente a nosotros. Pero ellos también son salvos, si han creído en Jesucristo. Si se han arrepentido de sus pecados y creen en Jesucristo, son salvos. Que hay un entendimiento doctrinal diferente, eso es otra cosa. Pero tu libertad en Cristo la utilizas para juzgar a los demás, para criticar a los demás. Los juzgas porque tú crees que no tienen la misma madurez que tú tienes cuando tú eres un inmaduro por tu acción. Los juzgas porque no opinan igual que tú. O les demuestras tu amor al preocuparte por ellos y quererles compartir sin juzgar. ¿Qué estás haciendo con la gracia, mi hermano? ¿Qué estás haciendo con la gracia que Dios te ha dado para mantener la unidad en la iglesia? Esto que les dije no era broma, muy en serio. No era broma. Desgraciadamente así somos. Diría mi mamá, somos fellitos. Pero mi mamá lo dice lindo, ¿verdad? Se lo oye lindo, es que son fellitos. ¿Te preocupas por tus hermanos? Señor, te damos gracias.